Andrés. Andrés de Negri, trabajás en cine, video, fotografía, instalaciones. Generalmente tu obra pone en diálogo tecnologías audiovisuales y produce a menudo alteraciones a los usos tradicionales de las máquinas que producen esas imágenes. Además sos codirector de la Bienal de Imagen en Movimiento y curador de cine y video del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En primer lugar, me interesaría saber cuál fue tu interés o tu necesidad de salir de la sala de cine tradicional. Yo nunca pensé en la sala de cine tradicional. Cuando empecé a estudiar cine, después de haber estudiado antropología, dejé antropología para estudiar cine, no sabía por qué empezaba a estudiar cine, porque no era un tipo que supiera mucho de cine. Era fanático por generación de Star Wars, obviamente, y lo mejor que había visto en mi vida me parecía que era Blade Runner. Pero yo no quería hacer eso, no es que me gustaba, que quería hacer Star Wars o que quería hacer Blade Runner. A mí me gustaba filmar y era algo que hacía antes de empezar a estudiar cine. Y entonces nunca pensé en ese tipo de películas, en el tipo de películas propias de la sala de cine. ¿Y tenías alguna influencia de algo que hayas visto, alguna obra que hayas visto? No, ¿Cómo nada. era que pensabas en ese afuera de la sala? No, es que no pensaba en lo afuera de la sala, pensaba en algo previo a la sala. Digamos, lo afuera de la sala era lo previo. A mí me gustaba filmar, a mí me gusta saber exponer, a mí me gusta saber la diferencia entre una película y otra, entre una cámara y otra, me gustan los aparatos y me gusta hacer imagen. En un contexto en donde la producción en general de la imagen en movimiento cada vez más avanza hacia el digital, vos decidís volver a ser fílmico, por un lado porque filmás en fílmico, pero por otro lado trabajás y operás con la maquinaria fílmica. ¿Cómo llegás a trabajar con esto en tu obra? ¿Cuáles fueron los motivos? Tuve la suerte de tener a Jorge Laferla como profesor y cuando vi un trabajo de Andrés Di Tella, me acuerdo perfecto, un trabajo de Andrés Di Tella y Fabián Hoffman, dije, ok, es esto es lo que quiero hacer. Digo, ¿no? Me gusta Blade Runner, sí, pero quiero hacer estas cosas, mucho más directas, accesibles, inmediatas. Y a partir de investigar y meterme cada vez más en el terreno de lo experimental, digamos, del video experimental, llegué al cine experimental, algo que no había visto en todos mis estudios de cine. Esto es, ¿no? Acá hay un universo con unos oficios muy artesanales, con sus repliegues técnicos que son sumamente poéticos y donde la creación de la imagen justamente surge de la relación del autor con la tecnología. En Mecanismos del Olvido haces dos cosas. Por un lado, haces una remake de lo que se considera la primera película filmada en Argentina, que es La Bandera Argentina, y por otro lado, además, producís un tipo, digamos, de acción de un proyector para el cual no está preparado, que es en realidad para destruir películas, ¿no? En este juego doble que tiene Mecanismos del Olvido, ¿de dónde surge esta idea? ¿Por qué decidís hacer esta destrucción del material fílmico poniéndolo en obra a partir de La Bandera Argentina? A ver, La Bandera Argentina es una imagen que vengo usando desde hace mucho tiempo, que tiene sin duda que ver, por lo pronto en mi proceso creativo, con esa primera filmación o al menos en el relato histórico, esa primera filmación en piso argentino, y me interesa como símbolo, porque en apariencia es plenamente identitario, pero por otro lado es totalmente abstracto. De ahí sale la relación con ponerla en diálogo con obreros saliendo de la fábrica, ¿no? de los Lumière. A diferencia de obreros saliendo de la fábrica, La Bandera Argentina está perdida. Vos lo que hiciste fue recrear esa película. Me gusta también esa idea del falso, ¿no? De que, bueno, hace referencia a... Yo siempre digo que hace referencia a aquella primera filmación, pero al estar en fílmico, eso fue originalmente grabado en video HD, después pasado a fílmico. El tema es que al estar en fílmico hoy, en nuestra contemporaneidad digital, le da como valor de original. El trabajo Mecanismos del Olvido, que quema la bandera argentina, lo va haciendo de una manera simbólica, ¿no? Todo el dispositivo tiene como una lógica cíclica donde la bandera flamea, se detiene, se destruye. La bandera flamea, se detiene, se destruye. Podemos armar rápidamente un paralelo con nuestra historia nacional, ¿no? Como periodos de grandísima expansión, de desarrollo industrial. Podemos pensar incluso en el desarrollo
a partir de determinadas políticas de todo lo que es la industria audiovisual, y después, obviamente, momentos, periodos históricos muchísimo más vinculados al discurso de la austeridad, se podría decir, donde esos desarrollos se ven necesariamente nublados por espíritus de época. Y en ese sentido me parece interesante el diálogo que hace con el espacio, ¿no? Con la institución. Digamos, que la SINAIN esté produciendo esta muestra, que la decisión de la primera muestra que se genera de este espacio tenga este carácter, ¿no? de poner en evidencia la destrucción, es interesante por un lado porque nos pone 2 veces por minuto frente a esa angustia de la pérdida del archivo, por lo menos, pero por otro lado pone en valor lo que es la puesta en funcionamiento del archivo, no solamente como algo que guarda el archivo en un espacio necesariamente inmaculado e inaccesible, sino la puesta en valor de tener un archivo, ¿no? De tener una institución como la SINAIN, que tiene que ver con el valor que puede tener en el presente el acceso a las imágenes del pasado. ¿Qué importancia también tiene para una escuela tan importante como lo es la NERC, que de alguna manera uno podría decir es el centro de la cultura audiovisual en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que se haga este tipo de obra, ¿no? En el diálogo que construye también con la maquinaria fílmica, ¿no? Con los fierros, con el hecho de hacer cine, ¿no? Interesante. A ver, para mí el valor que tiene la NERC es ser la escuela nacional, digamos. Para mí es eso, ¿no? La Escuela Nacional de Cine. Es otra bandera argentina. Claro, sí, es una bandera, digamos, y además es una marca identitaria, creo yo, de nuestra cultura y de nuestro país, ¿no? Para mí lo fantástico que tiene la ENERC es ese carácter de espíritu industrial, ¿no? En el sentido de lo industrial vuelvo a esta idea de lo que son las máquinas cinematográficas, ¿no? En la máquina cinematográfica está puesto en evidencia el proceso de producción. Digamos, uno rápidamente puede comprender, siguiendo la tira de fotogramas, ¿no? Uno se para al lado de la obra y rápidamente puede comprender cómo es que se construye, cómo es que se simula y se construye el movimiento, ¿no? Ya los dispositivos digitales y electrónicos empiezan a ser mucho más cajas oscuras, ¿no? No manejo el lenguaje de la máquina, no comprendo la lógica de la máquina, sino que, bueno, tengo un determinado lenguaje a través de esta interfaz con la que le voy a pedir al dispositivo que haga algo que yo no sé cómo es que eso sucede. Andrés, muchas gracias por el diálogo. Fernando, gracias a vos por toda la producción, por la propuesta. La verdad que más allá de que es mi trabajo, me parece súper interesante que la SINAIN tenga un espacio de exhibiciones. Muchas gracias.